Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom. En este día, que es el día 9 de Tevet del año 5764, 1 de enero del año 2004, conforme al conteo católico romano que alguna vez fue enunciado y fue contabilizado, en este día 9 de Tevet del año 5764 nos corresponde la perashá titulada Vayigash, que al español se podría traducir como y se acercó, Vayigash. Les voy a pedir que vayamos al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 44, versículos 18, a Génesis 47, versículo 27, que es la porción que corresponde a lo que vendría a ser la lectura semanal, que a lo largo de muchísimos años nuestro pueblo ha llevado a cabo, y que desde el Brit Hadashah, lo que se le ha dado por llamar el Nuevo Testamento, se le ha identificado como la porción semanal. Génesis 44, 18, Bereshit 44, 18, dice la Escritura: y Judá se llegó a él y dijo: Señor, ruego, mi Señor, que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual al faraón. Vayigas elav Yehuda vayomer bi Adoni, Yedaver na abdeja davar beoznei Adoni, beal yihar abja beadeja ki jamoja que faraón. Y Judá se llegó a él y dijo: ruego, mi Señor, que pueda hablar a tu siervo una palabra en presencia de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual a faraón. ¿Se acuerdan de esta porción semanal? Nuevamente nos encontramos con la vida de Yosef. Yosef, el que habíamos dicho que era una figura ¿de quién? De Yeshua Mashiach. Él de alguna u otra manera simboliza precisamente a ese Mesías que vendría a rescatar a su pueblo. Y en esta porción semanal, Yosef, el hijo preferido de Jacob, ahora se encuentra en una posición completamente diferente a las semanas anteriores, porque antes su condición era completamente desfavorable, pero ahora se encontraba en inminencia. Ya se encontraba tal y cual lo dijo su hermano Judá: tú eres igual a faraón. Él ya estaba en una postura en la cual, delante de toda la población de faraón, tenía un cargo, una eminencia, que le iba a servir precisamente para llevar al pueblo de Egipto a que prevaleciera, no obstante que después de que ellos tuvieran 7 años de abundancia, lo que ocurriría con ellos es que 7 años precisamente que acaecería en todo el mundo de una necesidad de precisamente alimento en el mundo conocido. En ese momento la economía de ellos era próspera, y Yosef, sustentándose a partir de un engaño, y esto debemos de llamarle a las cosas por su nombre, él a través de un engaño consiguió su objetivo. ¿Se acuerdan ustedes? Él le pidió a uno de sus siervos que metiera una de sus copas, e hizo que sus hermanos parecieran como si se hubiera robado, ¿se acuerdan ustedes?, la copa, y por medio de ese engaño logró que su padre regresara a donde él se encontraba, más bien viniera hacia donde él se encontraba. Y no nada más eso, sino que este evento precisamente les permitiría corroborar que el paso de los años en los hermanos de Yosef no había sido en balde. Y ahora nos encontraríamos de cara a cara, Yosef con una parte en la cual sus hermanos deberían delante de él arrepentirse y precisamente pedirle ese perdón que él había estado esperando durante muchísimos años. Y esta reconciliación es justamente la que vamos a abordar, sobre todo porque se ve que este varón va a llevar a cabo con toda libertad un sentimiento que al español le conocemos como llorar, y es justamente un sentimiento que es importante estudiarlo a la luz de la Escritura. ¿Cuáles son las aliot, las porciones en las que se subdivide la perashá semanal? En primer lugar, la primera alía, del 44:18 de Génesis al 44:31,
Judá ofrece sus argumentos al respecto del por qué Benjamín no podía quedarse en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que su padre Jacob iba a estar sufriendo por él? Según Elías, capítulo 44, 32 al 45, 8, Yosef se entera que Benjamín es hijo de su misma madre. Eso, por supuesto, le superalegra. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque obviamente ya no nada más sería el único hijo de su madre, sino ahora ya tendría un hermano, hijo de su misma madre. Y esto provoca que él se manifieste a ellos como su hermano, a lo que ellos avergonzados se van a humillar delante de él. Sin embargo, vamos a notar en esta porción semanal que él va a reconocer que no obstante de las circunstancias que habían sido, por las cuales él había atravesado, la voluntad del Eterno siempre había estado presente. Tercera Elías, 45:9 al 45:19, Yosef le solicita a sus hermanos venir a Egipto y por supuesto que traigan a su padre. Les es concedido de parte de Faraón lo bueno de la tierra. Cuarta Elías, 45:20 al 45:28, llegan de Canaán los hijos de Jacob con grandes presentes. Jacob, al enterarse de las noticias, dice la escritura que su ruaj, su espíritu, revive. Quinta Elías, 46:1 al 46:28, Jacob y los suyos parten hacia Beersheba, donde ofrecen sacrificios al Eterno. Hashem le confirma su voluntad en cuanto a Egipto y le reafirma que hará de ellos una gran nación allí. Sexta Elías, capítulo 46:29 al 47:11, Jacob mandó a Judá para que trajera a Yosef a la tierra de Goshen, y Yosef les va a sugerir que les indiquen a Faraón que ellos eran pastores. Y esto tendría una estrategia, porque detrás de que ellos iban a decir que eran pastores era un oficio del cual no era bien visto en Egipto, y esto iba a provocar que ellos siempre se mantuvieran al margen del pueblo de Egipto, manteniendo una barrera de separación para precisamente no revolverse con este pueblo idólatra. Y por último, la séptima Aliot, capítulo 47:12 al 47:27, ahí vamos a ver cómo es que se acentúa la hambruna, tanto en Egipto como en Canaán, y cómo es que Yosef, una vez que recabó todo el dinero, cuanto pudo de la venta del alimento, Yosef compra la tierra de los de Egipto para Faraón a cambio de alimento, y cómo es que Israel habita en la tierra de Egipto multiplicándose, dice la Biblia, en gran manera. Vamos a Bereshit 45:1, que es el versículo en donde vamos a basar nuestra enseñanza. Génesis 45:1. Bereshit, cuyo significado al español significa en el principio. Y vamos a ver el relato precisamente del encuentro de Yosef con sus hermanos. Génesis 45:1. Dice la escritura: no podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer Yosef a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo Yosef a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy Yosef, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Miren, imagínense el shock de ambas personas, y esto es algo que siempre tenemos que llegar a imaginarnos a la luz de la Biblia, porque después de que muchos años había transcurrido que Yosef había sufrido, y ahora ya estaban los años de las vacas gordas para él, ya estaba él disfrutando de poder tener bienes en Egipto, reconocimiento de la gente, ahora se encuentra con sus hermanos y se manifiesta como tal, como Yosef. Y dice la Biblia que sus hermanos estaban conmocionados. Y obviamente porque ellos ya estaban suponiendo que tal vez lo más probable es que él ya no iba a vivir. Y no nada más eso, sino que ellos lo habían vendido como esclavo. Y como esclavo, si es que acaso vivía en algún lugar, viviría en unas condiciones paupérrimas. Sin embargo, Yosef se encontraba ahora en una postura en la cual le permitía decidir en una tierra poderosa, conforme al mundo conocido en aquel entonces. Después de que se manifiesta Yosef, nos vamos a notar a la luz de la Biblia que Yosef era un hombre que estaba perfectamente sincronizado con la voluntad del Eterno. Y ahora, yo les digo, cuando nosotros como hijos del Eterno venimos a la Bet Knesset, venimos a la congregación, pues bueno, muchas veces resulta a menudo que si una de la familia se enferma, los demás ya no dejan de venir.
Y muchas veces estamos esperando precisamente tener un acompañante para venir a la congregación. Y por eso es que cuando yo veo a jóvenes, a mujeres que solas vienen a la Beth Knesset, es una admiración tremenda de mi parte. Y es una admiración tremenda porque yo sé que las personas que vienen solas dan mucho más que aquellos que venimos juntos en familia. Y por eso es que no dejo de reconocer, y por poner un ejemplo y dando honra a Ari Jacob, que viene desde México solo, viene desde México sin familia, y sin duda alguna el Eterno es recompensador, y en su momento a cada uno dará su recompensa. Y por eso es que en esta ocasión Yosef se encontraba solo en una tierra idólatra, y sin embargo él seguía cumpliendo la voluntad del Eterno. Esa voluntad es de resaltar que él tenía una sincronización perfecta con la voluntad de Hashem. Tan es así que lo vamos a ver en el versículo 5, en el Pasuk 5. Vean ahí Bereshit 45:5. Y dice la escritura: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, vean el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios, sino Hashem mismo. Esta frase verdaderamente cualquiera de nosotros nos debería de dejar helados, porque es como decir: ustedes no me vendieron, me vendió el Eterno. Es realmente algo increíble encontrarnos esta frase. Pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y sigue diciendo que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo Yosef, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Qué hubiera sucedido si alguien de nuestra familia nos hubiera ofendido y hubiera llegado hasta tal extremo de vendernos? Hoy en día, dicen los estudios que uno de los principales problemas que en la humanidad se tienen es precisamente el tráfico de personas. El tráfico de personas porque las vendan como esclavos. Y uno de los principales focos de atención de este negocio multimillonario son precisamente las mujeres. Y el segundo son los niños. Porque son robados, son secuestrados, tanto niños pequeños como niñas pequeñas, son quitados de su familia y se los llevan a lugares distantes de donde ellos originalmente eran, precisamente para comerciar con ellos. Y en la mayoría de los casos los comercian en el terreno sexual. Entonces, las mujeres con engaños, aquí se dio hace algún tiempo en México, que las mujeres les decían: tú quieres conseguir trabajo, ven, te vamos a dar trabajo en Japón. Y efectivamente se las llevaban a Japón. Pero lo que sucedía es que una vez que esas mujeres estaban en Japón, lejos de darles trabajo, como ellas no conocían el idioma, no tenían familiares ahí, las empezaban a prostituir. Y obviamente es un negocio que genera grandes utilidades económicas. Y a pesar de que pudiéramos decir, hoy en día la esclavitud ha cesado en el mundo, no es así. La esclavitud sigue estando presente. Y si bien es cierto, no lo vendieron para comerciar con ellos, con Yosef en el terreno sexual, sin duda alguna él estaba a expensas a todo lo que viniera. Y pudiéramos nosotros recordar algunas películas que hemos visto en la época de la esclavitud norteamericana, porque esto es algo que tenemos que resaltar. Si bien es cierto, el catolicismo romano se ha vestido de sangre a partir de aquel periodo cruento que se le ha dado por llamar, ¿cómo?, la Santa Inquisición, en la cual fueron perseguidos tanto gente protestante, gente, sobre todo pueblo del Eterno, Yehudim, judíos. También
en la historia de la cristiandad, en la historia del protestantismo, tiene dentro de su historia las manchas de la sangre humana. Y para muestra, una de las mayores atrocidades que se han dado en la historia de la humanidad ha sido justamente la época de la esclavitud norteamericana. Cuando venían la gente de color, a que algunas personas les llaman los negros, a servir como esclavos en los grandes plantíos, en los lugares en donde se sembraba, y la gente que los tomaba y los compraba para sí, muchos de ellos gente de color creyente. ¿Se acuerdan ustedes? Gente de color creyente que no les permitía ni siquiera que asistieran con ellos a la congregación porque los consideraban humanos de segunda. Y no nada más eso, sino cometieron grandes atrocidades. Y digo el protestantismo porque dentro de la historia protestante, si bien es cierto, poco se recuerda que fue la iglesia protestante la que llenó de sangre la tierra en Norteamérica, el gran holocausto, lo que se le ha dado por llamar en el terreno judío la Shoah, con Hitler. Hitler era un hombre protestante y era un hombre que en las películas se ilustra muchísimo cómo entraban a la congregación, sacaban un himno y empezaban a cantarlo. Y en muchas películas en donde de repente empiezan a entonar himnos, yo recuerdo cuando estoy viendo películas y empiezo a escuchar las tonadas y yo digo, ese himno yo me lo sabía. Y Hitler y todo su séquito de gente que siguió en esas atrocidades, pues fueron gente protestante. Entonces, miren, podemos recordar grandes momentos en la historia de la humanidad, en los cuales la misma historia, y como dice la Biblia, porque la sangre que fue derramada desde Caín, pasando por todos los santos, sigue clamando, ¿se acuerdan ustedes? Justicia. Y esa sangre que ha sido vertida, sigue reclamando justicia. Y si bien es cierto, en la Iglesia Católica se le puede poner un tachecito en el periodo de la Santa Inquisición, en la historia protestante está la historia de la esclavitud en Norteamérica, la historia precisamente de la Shoah con nuestro pueblo, cuando el protestantismo igualmente cerró sus ojos de ver las atrocidades que estaban haciendo en Alemania, el catolicismo igualmente, situación que mucho tiempo después, tanto el protestantismo ha pedido perdón, igual como el catolicismo, al respecto de lo que hicieron con nuestro pueblo judío, pero son historias que han marcado la historia de la humanidad. Entonces, en esta ocasión, Yosef se encontró que el mal que le había acontecido, el Eterno lo había convertido en bien, y él siempre mantuvo la esperanza. Y esto me hace recordar un versículo de Abraham Avinu. ¿Se acuerdan en el Brit Hadashah, en lo que le han dado por llamar Nuevo Testamento, cuando empieza a hablar de Abraham nuestro padre, el hombre de fe? Dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, quisiera yo que nos reflexionáramos un poquito el término esperanza, en el griego elpis. Cuando muchas veces hablamos de lo que es fe, y hay un estudio completo en el portal que se llama Una Emuná, en donde con capítulo y versículo demuestro que la fe, lejos de lo que la persona piensa, que la fe simple y sencillamente es creer, yo trato de demostrar que la fe de ninguna manera nada más es creer, sino el creer es una parte de las tres partes que componen la emuná. La emuná la fe se compone primeramente por lo que vendría a ser conocer la voluntad de Dios, en segundo lugar de creerla y en tercer lugar de hacerla. Estos tres factores que son vitales para que permanezca y para que exista la verdadera fe, quiere decir que nadie puede tener fe sin conocer la voluntad del Eterno. Nadie. Hay mucha gente que se caracteriza porque dice yo tengo mucha fe. Sin embargo, si no conoce la palabra de Dios, de ninguna manera puede tener fe. Pero en todo este lapso en el cual se pueden presentar estos tres componentes de lo que vendría a ser la fe, lo que le hemos dado por llamar el CCH, el conocer, creer y hacer, siempre existe un periodo de espera, y ese periodo de espera precisamente es la esperanza. ¿Se acuerdan que dice la Biblia aún el Brit Hadashah que nosotros tenemos la esperanza de que Mashiach venga? Y no dice la fe, sino dice la esperanza. ¿Por qué no dice la fe? Porque la fe ya está dada, y esa esperanza es precisamente esa espera paciente para que se acontezca ese episodio en el cual Mashiach vendrá. Entonces, Yosef era igual que Abraham Avinu, porque igualmente él creyó en esperanza contra esperanza. Él, viendo con sus ojos
veía que sus condiciones, después de haber estado no nada más preso en la cárcel, pues cuando él iba a tener la oportunidad de tener una vida mejor. Sin embargo, lo que él veía con sus ojos no era necesariamente lo que le acontecería en un futuro. El Eterno le volvería el mal por bien. Así es que Yosef, sin duda alguna, es un hombre que es digno de admirar, y es un hombre que, por supuesto, el Eterno ha tenido a bien dedicarle tantas perashot, y por eso es que hoy estamos estudiando una más de tantas enseñanzas que tenemos a partir de la vida de Yosef. Ahora, volvamos a retomar el caso en el verso 8, cuando dice: así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino el Eterno. Él siempre mantuvo una fidelidad a lo que el Eterno quería hacer. Y detrás de esa dependencia, detrás de esa humildad que él manifiesta, ven el verso 5: ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren, yo estoy seguro que después de los años que él sufrió, él dijo: esos años son nada. Y miren, algo que le acontece al hombre es que nuestra vida, aquellos momentos difíciles que hemos transcurrido, y para muestra el caso de las mujeres, cuando después de sufrir durante 9 meses, su cuerpo se ve deformado, transformado, su cuerpo empieza a padecer porque muchas veces empieza a retener agua. Una vez que está en estado de gravidez, está embarazada, llega el momento de dar a luz al hijo, ¿y qué sucede? Son horas en las cuales la mujer quisiera nunca haber vivido. Son horas en las cuales sufre tanto que siente literalmente que se va a morir. Yo recuerdo que en el segundo alumbramiento de nuestro hijo, Yoshiyahu, yo estaba con mi esposa. Me dijo el médico: mira, vamos, aquí está una enfermera, está la pediatra, estoy yo. Y yo te digo una cosa: si tú vas a pasar a ver el alumbramiento de tu hijo, déjame advertirte una cosa. Y yo dije: ¿qué? Bueno, si tú te desmayas no va a haber nadie para atenderte. Y yo dije: me la juego. Me puse mis botitas, me puse mi ropa, me metí. Y mi esposa estaba ya en los trabajos de parto. Yo recuerdo que la tenía justamente de mi lado derecho. Me agarró ella la mano. Estaba pujando precisamente por las contracciones que tenía. Estaba el médico. Y yo primero estaba muy valiente agarrándole la mano. Ella se encorvaba para pujar para que precisamente el bebé viniera al mundo. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía toda la escena, porque por un lado tenía yo donde estaba el médico, yo estaba a la mitad del cuerpo de mi esposa, y por otro lado tenía del lado derecho su cabeza. Y cuando de repente empiezo a ver la sangre, empiezo a voltear a ver las lámparas y me empezaron a dar vuelta. Y yo de repente tuve temor y dije: a ver a qué horas me desmayo. Y estaba yo así, estuve a punto de desmayarme. Pero lo que yo hice es que me concentré ahora a ver a mi esposa para no ver la sangre. Y cuando yo estaba viendo la cara de ella, yo decía: me voy a morir casi. No con palabras, pero sí con sus facciones de la cara. Yo verdaderamente pude entender que eran momentos que iban a traer alegría a nuestra vida, pero que previo a esa alegría era necesario que ella padeciera un poco. Y así dice la Biblia: de cierto, un poco y volveré. Mientras tanto, el mundo padece aún dolores de parto en cuanto está esperando que Mashiach venga. Y justamente estamos en una época en la cual hay periodos de parto. Está precisamente en trabajo de parto el mundo. ¿Por qué? Son momentos de dolor para todos nosotros. Y en ese momento entonces sale el niño expulsado. Yo nada más de repente dije: qué tremenda fuente de agua acaba de salir. Salió el niño todo manchado, se lo pasó a la pediatra lo empezó a limpiar. Y después, días después, le preguntaba a mi esposa: ¿cómo te sentiste? Y yo recuerdo que ella decía: no quiero ni siquiera acordarme de lo que sufrí. Pero ahora, después de algunos años, ve a los niños pequeñitos. Y nos volteamos a ver y cómo se nos antojaría tener otro bebé.
¿Y qué pasa? Sí, las mujeres han sufrido, sí, las mujeres han tenido la bendición de tener a sus hijos, pero después de un poco de tiempo, si bien es cierto el dolor sigue estando presente, pero es ya tan pasajero ese recuerdo que no importa. La mujer, con tal de tener un bebé en sus brazos, estaría dispuesta nuevamente a sufrirlo. Y Yosef sufrió, y él dijo: para preservación de vida aquí el Eterno nos trajo. Habría que sufrir para detrás de ese sufrimiento valorar. No podemos nosotros verdaderamente experimentar la felicidad sin el contraste de esta vida. ¿Cómo podríamos conocer la luz si no conocemos la oscuridad? ¿Cómo podríamos nosotros conocer la felicidad si no conocemos la contrapartida? Lo que vendrían a ser las problemáticas de esta vida, la tristeza que muchas veces es necesario que pasemos, pero detrás de ello siempre habrá una esperanza en la cual el Eterno todo esto, para los que le amamos, lo transforme en bien. Y Yosef es un ejemplo de ello. Si hay alguien que está desesperado con su vida, miren, si un buen ejemplo le pudieran dar, por favor invítenle a que lean la vida de Yosef. Y hay gente que tiene historias verdaderamente crueles en su vida, pero yo creo que difícilmente las vidas de las personas, por muy mal que les vaya, pudieran asemejarse a Yosef, porque él estuvo en esclavitud, sujeto a lo que su amo dijera, estuvo después encarcelado, sin posibilidades de salir, nunca le hicieron un juicio justo, ¿se acuerdan ustedes? No le dictaron sentencia, le dijeron tantos años vas a salir libre, y sin embargo, después de que él salió, imagínense, pero vivió siempre con un estigma. Era un hombre ex-presidiario. Era un hombre ex-esclavo. Y esa marca no se le quitaría, Esa marca no se le iba a quitar. Y esa es justamente la reflexión, porque pudiéramos decir ahora, ya lo difícil había pasado, y lo que estaba por delante ya iban a ser todo bendición. Pero yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han convivido con alguien que sea un expresidiario? Y después de convivir con él, de repente pudieras decir, ¿lo invito o no lo invito a la casa? ¿Se lo presento o no se lo presento a mi familia? Porque es un hombre que estuvo en la cárcel. Yosef, a pesar de que había sido encarcelado injustamente, de todos modos seguiría teniendo el estigma de ser un expresidiario. Igualmente, a pesar de que ahora estaba en eminencia, ¿ustedes no creen que muchos otros ministros o muchas otras gentes que estaban en Egipto lo veían a él y decían, es que ese fue un esclavo y nunca se podrá comparar a mí? ¿Ustedes no creen que siguió él teniendo esa diferencia de la gente? Y vean las palabras: no me enviaron ustedes, me envió Dios. Dice 1 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y este versículo, el versículo 4, 1 Corintios 1:4, lo utilizo muchísimo porque me da a entender precisamente la condición en la cual cada uno de nosotros debemos de pasar. Y dice el verso 4, el pasuk 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí dice el objetivo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Miren cómo les escribe a la Keilah que estaba en Corinto, y le dice en el verso 7 al final, dice que sois compañeros de aflicciones. Ahora les pregunto yo, verdaderamente,
en Beda Derech y para todos aquellos que nos ven, ¿somos verdaderamente compañeros de aflicciones? Y no nada más aflicciones por esta vida, sino yo voy más allá, aflicciones por seguir al Eterno. Hoy en día verdaderamente se hace una realidad esta parte de la Biblia en nosotros, o sea, verdaderamente estamos sufriendo la persecución, los señalamientos por servir al Eterno. Y hace muchos años en los cuales el cuerpo de Yeshua, los creyentes que no habían retornado a sus raíces, en México eran muy pocos. Y hoy en día ha habido una bendición porque muchas congregaciones de creyentes han venido precisamente creciendo. Y ahora nos encontramos comunidades de creyentes ya muy grandes. Meshiachim, que a final de cuentas vendrían a creer en ese Mesías judío que vendría a dar el Eterno para su pueblo. Pero para todos aquellos a los cuales el Eterno nos ha traído en este camino, seguimos siendo todavía los raros. Seguimos siendo todavía los señalados. Seguimos siendo todos aquellos que somos incomprendidos por algunos judaizantes, por algunos legalistas. Sin embargo, nosotros lo que sabemos es que la Torah lo único que nos ha traído es libertad. ¿Amén? Amén. Y detrás de esa libertad verdaderamente lo que tenemos nosotros que hacer es justamente sufrir aflicciones para que detrás de esas aflicciones el Eterno nos consuele. Y nadie puede recibir consolación si no previamente sufre. ¿Por qué sufrimos? Para que el Eterno nos consuele. Y una vez que recibimos consolación, ya podemos dar consolación. Esto es, nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros queremos consolar a la gente, ¿qué mejor que una vez que nosotros hayamos sido consolados? Y para eso existe una identificación. La gente, una mujer o un hombre que ha sufrido un divorcio, ¿con quién se identifica? Con otra persona que le ha acontecido exactamente lo mismo. Una persona que ha tenido problemas maritales y que los ha podido sobrellevar y ha podido salir con éxito, ¿a quién es la idónea o el idóneo para poder precisamente ayudar a otras personas que atraviesan por lo mismo? Así es que hay algo que yo siempre hago énfasis. Y miren, si hay algo que se ha marcado nuestra vida, ya bien si alguna problemática con un hijo rebelde, con un esposo con problemas, con una esposa con problemas, tiene que servirnos de algo. Y por eso es que mi esperanza es que cuando yo veo a una mujer, y ahora que yo platicaba cuando yo fui recientemente a Matamoros, estaba yo en la camioneta, estábamos en una camioneta, esperando a que el rabino Ismael Dávila fuera a su casa por unos objetos que íbamos a tomar de ahí. Y estaba yo con un pastor, su esposa, y estaba la esposa del rabino en la camioneta. Entonces, en lo que estábamos esperando, yo me volteo con ella, porque ella, la esposa del pastor, ya tenía muchos años de servicio, y me volteo y le digo, ¿nunca has pensado que tu experiencia como esposa de pastor podría servirles a muchas? Y me volteé a ver y me dice, ¿a qué te refieres? Y yo le dije, mira, una mujer, esposa de un siervo, siempre sufre. Y siempre sufre porque siempre va a quedar mal. Y siempre va a quedar mal, ¿por qué? Porque la tradición ha marcado que la esposa de un líder tiene que ser tan líder como su marido. Y muchas veces eso no es una realidad. Aquí la pregunta que resalta es, ¿verdaderamente eso es el patrón que se debe de seguir o no? Y curiosamente, esta mujer, ella me dice, mira, yo siempre estuve en contra de las actividades que se llevaron a cabo en la congregación en donde yo estaba, que eran precedidas por las mujeres, y me empezó a externar sus razones. Y después de que ella me externaba sus razones, y yo veía que la esposa del rabino Ismael era muy parecida a ella, y además ellas dos eran muy parecidas a mi esposa, yo le decía, mira, Becky, tienes que hacer algo para ayudar a todas las mujeres cuyos esposos sirven al Eterno. Y ustedes saben que no hay ninguna coincidencia en el Eterno. Ella se voltea y me dice, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué?
Justamente en esta semana estaba yo meditando delante del Eterno y tenía yo en mente el título del libro, justamente de esto que estamos hablando. O sea, yo le estaba diciendo y le estaba yo pidiendo que ella hiciera algo, porque ella era una mujer que tenía mucho más experiencia que mi esposa, mucho más experiencia que la esposa del rabino Ismael. Y el Eterno durante esa semana le había puesto ese sentido, escribirlo. Y sin duda alguna es una de las áreas que mucho hace falta en el reino, precisamente dar una perspectiva justamente de ello. Porque la gente que viene de una congregación en la cual está acostumbrada a que la esposa del pastor o del rabino lleva una batuta, lleva un liderazgo, y de repente llega a una congregación en donde no necesariamente es así, empieza tal vez a juzgar y a pensar y a querer que esta mujer actúe de determinada manera. Y es importante conocer cuáles son las responsabilidades y las obligaciones. Y por eso es que espero con ansia que venga ese libro. Entonces, pero aquí lo interesante y trascendental es que, miren mis amados, si en algo hemos sufrido cada uno de nosotros, no tiene que ser en balde. Si algún éxito tenemos, no tiene que ser en balde. Mucha gente, después de que ha servido profesionalmente en altos puestos, y después que el Eterno lo ha llevado ya a quitarles el trabajo, y nada más se dedican a su hogar, y no hacen mucho más allá que eso, yo muchas veces me pregunto, bueno, es que verdaderamente debe de haber algo mucho más para esos hombres o esas mujeres que laboralmente ya no están necesariamente ejerciendo. ¿Por qué? Tienen muchísimo que ofrecer. Los conocimientos no son en balde, las prácticas por las cuales el Eterno nos ha llevado no son en balde. Y por eso es que cada vez que yo tomaba un curso profesionalmente, cada vez que aprendía yo algo nuevo, yo decía, esto tarde que temprano lo voy a ejercer y lo voy a utilizar para el servicio del reino. Entonces siempre tenemos que considerar y tener en mente que todas aquellas cosas que hemos aprendido, todas aquellas vicisitudes problemáticas que hemos sufrido y que hemos salido adelante, verdaderamente hay una experiencia que tenemos que retomar y en su momento tenemos que presentarla al servicio del Eterno para otras gentes que pasen por lo mismo, precisamente ponerla a su servicio. Así es que si ustedes ven a una persona que ha sufrido lo mismo, por favor no se limiten, acérquense a ella. Y para muestra, yo les podría decir, en muchos de los casos de la gente que ha venido a esta congregación y que el Eterno ha decidido traerlos, en algunos casos ha sido por alguien de su familia, por su esposo, por algún hijo, y muchas veces la mujer es aquella la que muchas veces ha dicho, bueno, pues no sé si esto está bien, no sé si esto sea lo correcto, no sé si esto sea del Eterno. Pero si alguna vez ustedes pasaron por esto y hoy en día ya no, cuando venga otra mujer, yo les ruego una cosa, acérquense a ella, porque muchas de las preguntas que ella estará buscando, ustedes ya tienen las respuestas. Para muchos de los varones que el Eterno los trajo a estos y que tienen muchas dudas, y venga un varón a la congregación con sus dudas, con esas dudas muchas de ustedes ya tendrán una respuesta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente eso, acercarnos a las mujeres, acercarnos a los varones, acercarse a las jóvenes, acercarse a las señoritas, precisamente para cumplir ese cometido. El dar lo que hemos recibido. Génesis 45:1 dice la Biblia, no podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer Yosef a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y miren, aquí es muy interesante porque él ya sabe que va a llorar. Está aquí con la lágrima a flor de piel, pero antes dice, sí voy a llorar, pero voy a llorar con los míos. Sacaron a todos sus siervos, a todos los egipcios que estaban ahí los sacaron, y nada más se quedó él y sus hermanos. Y dice la Biblia, entonces se dio a llorar a ¿cómo? A gritos. Ahora esto es muy interesante porque nos encontramos con un hombre que pudieron decir los hombres ya no lloran, conforme a la enseñanza machista que en nuestros pueblos latinoamericanos ha sido impregnada, y vemos a un hombre llorando. 2, no nada más lo vemos llorando, porque muchos hombres pudieran decir van y se van a un cuarto, a un lugar alejado y lloran solos. Ahora estaban llorando delante de su familia. Y no nada más estaba llorando, nada más saliéndole las lágrimas y reprimiéndolas, sino él quería llorar y llorar a gusto.
Y esta es una tremenda enseñanza para todos nosotros, porque si hay algo que nos hace falta a cada uno de nosotros, y es un gran desahogo, siempre será el llorar. La semana pasada justamente íbamos de regreso a la casa, a su casa. Y de repente, mi hijo, el menor, empezó a recordar 3 eventos, 2 películas y la muerte de su perro. Y después de que recordó esas 2 películas tristes y la muerte de su perro, nos las estaba contando, y me dice él, tengo ganas de llorar, es que eso es muy triste. Y yo venía manejando, venía su mamá al lado y él venía en medio de nosotros, y le decía sí, y entonces le instamos a que recordara esos eventos que le habían en un momento de su vida dado un sentimiento de tristeza. Y después de que estuvimos hablando de esos 3 eventos, le dice su mamá, mi vida, ahora llora. Y empezó a llorar el niño, en presencia de su madre y en presencia de su padre y en presencia de su hermano. Y esto no es de resaltar porque es un niño que apenas está aprendiendo en esta vida, es un niño pequeño. Pero lo trascendental es lo que vendrá ahora cuando él esté grande. Y que nosotros verdaderamente como padres podamos tener la suficiente sabiduría como para poder, ahora sí, cuando estén grandes, que pueda venir con su papá o con su mamá, tomarlo del cuello y llorar. Porque siempre se da una bendición y un gran desahogo para el hombre en sus sentimientos, llorar. ¿Y llorar es malo? Llorar no es malo. Ahora les pregunto yo, cuando muchas veces van a eventos en los cuales, a un sepelio, en los cuales alguien creyente en el Eterno partió, muchas veces la tradición marcaba que llegaban las personas y les decían, es que ya no llores porque ya conténtate porque está con el Eterno. Y yo me di cuenta que la tradición de nuestro pueblo no enseñaba eso. La tradición de nuestro pueblo enseña a guardar luto. La tradición de nuestro pueblo enseña a llorar. La tradición de nuestro pueblo enseña a demostrar el sufrimiento por un ser querido. No sin esperanza, sino con esperanza. Y cuando me di cuenta que la tradición de nuestro pueblo verdaderamente era una tradición que enseñaba a que la gente verdaderamente manifestara sus sentimientos, entonces dije, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si alguien de nosotros parte, sí lloraremos, instaremos a que lloren. Muchas veces abrazas al deudo y le dices, ya no llores, cuando al contrario lo que le deberíamos de decir es, llora, ¿verdad? Llora. ¿Por qué? Porque eso le dará libertad a la persona. Dice la Biblia que cuando Moshe partió con el Eterno, ¿ustedes creen que el pueblo lloró? ¿Creen que lloró? Sí. Vamos a verlo, capítulo y versículo. Devarim 34:8. Devarim 34:8. Y dice la Biblia, y lloraron los hijos de Israel a Moshe en el campo de Moab. ¿Cuántos días le lloraron? Y muchas veces la tradición religiosa les decía, ya lloraste un día, ya, consuélate porque lo vas a ver en el reino. ¿Y cuánto nos enseña nuestro pueblo, la Biblia, y la voluntad del Eterno que lloró nuestro pueblo por Moshe? 30 días. ¿Cuántos? 30 días. ¿Cuántos? 30 días se la pasó llorando. ¿Es malo llorar por un ser querido que se va? Por supuesto que no. Tenemos que llorar. Tenemos que invitar a que lloren. Porque detrás de ello es precisamente el dejar que afloren los sentimientos. En el diccionario, la definición que se da de la palabra sentimiento es la acción o efecto de sentir o sentirse. A final de cuentas, ¿por qué se utiliza la palabra sentimiento? Es precisamente porque de alguna u otra manera nos estamos dando la oportunidad de a nosotros mismos sentirnos. Otra vez, es la acción o efecto de sentir o sentirse. Si una persona no llora, entonces no se está sintiendo. No está sintiendo esa parte humana que le es propia. Si una persona no ríe, no se está sintiendo. ¿Qué quiere decir esto? No está disfrutando de esa parte humana que dio el Eterno precisamente para ello. Muchas veces hay personas que no se enojan. ¿Ustedes lo sabían? Y no quiere decir tal vez que no se enojan, sino que no manifiestan su enojo. Y eso por supuesto que no es correcto.
La Biblia enseña, dice, airaos, pero no pequéis. Que no permanezca su enojo después de ¿qué? Después de que se meta el sol. Esto es, que no dure hasta el día siguiente. ¿Es válido enojarse? No es correcto que cuando hay gente que no se enoja y dicen, es que ese nunca se enoja. Eso no es correcto, ¿sabe? Porque es válido enojarse. Porque detrás de ese enojo, precisamente está habiendo una escapatoria para los sentimientos. Es válido llorar, es válido reírse. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la Biblia que nuestro lamento lo cambiaría el Eterno ¿en qué? En gozo, en baile, nuestro lloro en risa. Es lo que cantamos, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que es válido perfectamente. Y esto lo estamos aprendiendo. Hazbe Shalom. Que el Eterno no lo permita, que alguien de nuestra familia pronto duerma y se vaya con el Eterno, pero cuando así suceda, si un abrazo le vas a dar, lo menos que le vas a decir es no llores, no sufras. Es al contrario, que te duela y llora. ¿Por qué? Porque ese es un demostrar y es un sentir precisamente de un alejamiento. No sin esperanza, porque en un futuro, a todos aquellos que han muerto en el Eterno, prontamente los veremos. Y yo hace poco que tuve la oportunidad de compartir con la familia de parte de mi papá, el Eterno me llevó a decirles una cosa. Y yo les dije lo siguiente, y les dije, para todas aquellas mujeres que no tienen marido, para todos aquellos hombres que no tienen esposa, a final de cuentas, si bien es cierto, es el estado perfecto mientras estemos aquí, cuando estemos con el Eterno, ya no habrá esposa, ya no habrá esposo. ¿Lo sabían? Un día llegan con Yeshua y le dicen, fíjate que un hermano se casó y partió, se murió. Después, conforme a la tradición, el segundo hermano se tenía que casar con la mujer de su hermano para darle descendencia, porque no habían tenido descendencia. Y así aconteció con 7 hermanos, todos murieron. Y le dijeron a Yeshua, cuando estemos en el Olam Abba, en el mundo venidero, ¿quién será de todos ellos el esposo de la mujer? Y Yeshua les respondió, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque allá ni se casarán, ni se darán en casamiento. Así es que yo les digo una cosa, cuando estemos en el Eterno, miren, nos veremos allá, no como mis hijos, sino nos veremos de igual a igual, como hijos todos del Eterno. No nos los podemos explicar a nuestra mente tan finita. No podemos explicarnos cómo veré yo a mi hijo sin verlo como mi hijo. Y algunas veces cuando yo reflexiono en ello, sí puedo decir, cuando existe la máxima felicidad, el momento de mayor alegría, yo no sé si les ha acontecido, yo he escuchado frases cuando alguien de repente tiene un evento en su vida en donde tiene una alegría inmensa, después de tener esta alegría inmensa en ese momento dice, ahora sí, ya no importa, ahora sí que me lleve el Señor, ya todo lo que quería me lo ha cumplido. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Por qué? Porque han experimentado una máxima felicidad y dicen, después de esta felicidad ya no va a haber más. Yo supongo que cuando estemos con el Eterno, así va a ser nuestra felicidad, tan grande que podemos decir, ya no puede existir más. De tal manera que va a venir tu hijo y vas a tener tanta felicidad que no lo vas a ver como tu hijo, porque la alegría tan inmensa va a ser de igual a igual. Va a venir aquel que fue tu esposo y cuando esté en tu presencia no vas a sentir mucho más, porque vas a estar al borde del gozo, al borde de la alegría. Y dice el libro de Apocalipsis, Revelación, allá no va a haber más lloro, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. No vamos a tener necesidad del sol. La gloria de Hashem resplandecerá. ¿Verdad? Qué precioso será ese momento. Y hay algo que es importante de resaltar. Esta bendición de tener al Eterno no se tiene que resumir a cuando nosotros partamos, sino tiene que ser nuestra vida aquí y ahora una continuación de ese Olam Abba. En la medida que nosotros como hijos empecemos a hacer la voluntad del Eterno, estaremos trayendo ese reino de los cielos precisamente en medio de nosotros, para que la alegría, el gozo, la felicidad sea desde ahorita. Y que cuando estemos con el Eterno, simple y sencillamente sea una transición de este gozo y de esta alegría. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes son felices? ¿Son felices? ¿Disfrutan verdaderamente su vida? Y tan la disfrutan que cuando van manejando o cuando van ustedes de regreso de la Bet Knesset a su casa, ¿van disfrutando ese momento?
Es un momento para disfrutar. Cuando vienen acá es un momento para disfrutar. Cuando estamos aquí es un momento para disfrutar. Ahora que fuimos a Monterrey, y ya lo había mencionado, pero es muy pertinente, estábamos nosotros previo a que pasáramos al frente, y estábamos rememorando que las mujeres no habían ido, y de repente me dice, Joseph me dice, solamente es una lástima que nuestras esposas no hayan venido. Y yo le dije, tienes toda la razón, comparto contigo el hecho de que no hayan venido, cuánto lo siento. Y después de que él dijo esto, y siguieron transcurriendo los momentos, yo lo único que dije es, voy a disfrutarlo al máximo. Y veníamos en el camino, y yo le venía diciendo, es que este momento que venimos platicando, lo tenemos que disfrutar al máximo, porque tenemos que aprender a ser felices cuando están nuestras esposas al máximo, tanto como cuando no están. Las mujeres tendrán que aprender a ser felices al máximo cuando esté su marido, tanto como cuando ya no estén. Esto lo tienen que entender muy bien. Por eso es que una de mis principales recomendaciones para las mujeres, sobre todo mexicanas, cuando van a tener un hijo, yo siempre les digo algo que es reiterativo. La tradición marca que una mujer cuando tiene un hijo, lo primero que deja de hacer es vivir ella y empieza a vivir por sus hijos. Todo se lo da a sus hijos. Tiene un poquito de dinero y todo se lo da a sus hijos. La felicidad la ve por sus hijos, de tal manera que cuando crecen, ella esperando que en un momento sus hijos le retribuyan todo lo que ella hizo, hay hijos que lo hacen y hay otros tantos que no lo hacen. Esta es la ley de la vida. Pero lo desafortunado es que una mujer nunca va a buscar su felicidad ni la va a cifrar cuando tenga a su hijo y viva con él, porque la felicidad la tiene ella que tener siempre sola. Cuando tenga su marido, con su marido. Y tan es así que muchas veces acontece. Muere alguno de los cónyuges y el otro es muy frecuente que prontamente muera. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron tanto a la felicidad estando con él o con ella, que después ya no tienen una vida por sí mismos. Miren, mis amados, nosotros tenemos que tener una vida individual, feliz, plena, tanto como con nuestro esposo, tanto como con nuestros hijos. Pero primariamente, y esto es primariamente, no podemos aprender a ser felices con nuestro marido, con nuestros hijos, si primero solos no podemos aprender a ser felices. Primero tenemos que aprender la felicidad en lo individual, siempre, para que una vez que seamos felices en lo individual, cuando te levantes y vayas con hambre y de repente digas, ay, cuánto antojo tengo de tomarme un atolito, y te pares en la calle y estés solo y agarres ese atolito y te lo empiezas a tomar, y en ese momento digas, gracias Eterno por este atolito que me estoy tomando, es tan rico, y que lo disfrutes, y que no estés con la esperanza de, ¿por qué no está necesariamente X o Y persona, o mi hijo? Porque cuando muchas veces se toman el atolito le dicen, mejor tómatelo tu hijo, y digo, no es que esté mal, está bien, pero también la mujer tiene que tomar para sí, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos nos da la Biblia del lloro? No nada más cuando Moshe partió, sino también, 2 Samuel 13:36, dice la Escritura, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzaron su voz, lloraron. También él mismo, el rey, y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Es 2 Samuel 13:36 el que estoy leyendo, y es precisamente que ellos están llorando, tanto el rey junto con todos sus siervos, sus súbditos, porque precisamente las situaciones son adversas. Nuestro pueblo estaba siendo amenazado. Se los voy a volver a leer y dice, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, alzaron su voz y lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Esto lo que nos demuestra es que verdaderamente no importa, porque muchas veces es propicio llorar colectivamente. Llorar colectivamente. Y miren, uno de los eventos que marcó mucho mi vida, sobre todo cuando yo oraba por las personas, es que había ocasiones cuando se imponen manos por las personas y no te da ninguna palabra el Eterno, sino lo único que te pones a llorar. Y estás poniéndole manos esperando que el Eterno te dé una palabra para esa persona, y lo único que te da es un sentimiento de compartir ese dolor. Este fin de semana pasado estaba yo orando por un varón adulto
Y de repente cuando le empiezo a imponer manos, lo único que pude hacer es empezar a llorar. Y él estaba llorando, y yo estaba llorando, y él seguía llorando, y yo seguía llorando. Y mientras yo más lloraba, él más lloraba. ¿Y qué le pedí al Eterno? Absolutamente nada. Nada más lloré con él. ¿Y cómo recordé? Llorar con los que lloran. Sin duda alguna el Eterno algo hizo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo que sobrelleváramos las cargas los unos de los otros. Yo no sé cuál era su sufrimiento, no lo sé, ni le pregunté, ni quise nunca saberlo. Lo único que sí supe es que compartí su carga, su sufrimiento con él. Y fue para él un momento precioso de dos varones, él ya mayor a 50, llorando los dos juntos. Y después de que terminamos de llorar, nunca le pregunté, ¿qué te pasó? Ni él nunca me preguntó, ¿qué te pasó? Lo único que sí supe es que así el Eterno me puso. Después de que terminé de orar por este varón que estaba llorando, pasé a orar por otra mujer y por esa mujer no lloré. Por esa mujer estaba yo dándole una palabra que el Eterno me estaba poniendo que le dijera. Y se me fue completamente el lloro que había tenido. Esas son de las cosas maravillosas que hace el Eterno, pero aquí vemos a varones con otros varones llorando. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Segunda de Reyes 23, Segunda de Reyes 23, y dice la Biblia, te ruego, oh Hashem, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Miren, aquí lo que sucede es con este rey, Ezequías, este varón, miren lo que estaba pasando, es que él iba a morir. Y después de que él estaba enfermo, por esa enfermedad él estaba llorando. Ahora miren, muchas veces se acostumbra a la gente cuando está enferma a decirle, no te preocupes, el Eterno te va a sanar, ya ni llores. Cuando en realidad no saben ustedes que si les dejaran siquiera llorar por esa enfermedad que tienen y que es humanamente bueno llorar, muchas de las funciones químicas y biológicas que tiene nuestro cuerpo estarían contrarrestando. Y vendrían precisamente dentro de nuestro organismo un sentimiento, una acción química que vendría a contrarrestar lo que le llaman los anticuerpos, ¿verdad? Cuando una persona ríe, dicen que lo que se están generando en el cuerpo precisamente son anticuerpos. ¿Por qué? Porque están trayendo un momento de bienestar. Así es que este varón que estaba teniendo una enfermedad, lo tradicional hubiera dicho, no llores, el Eterno te va a sanar, ya no llores. Al contrario, llora con la esperanza de que Hashem podrá hacer. Y como sucedió, a este varón el Eterno lo sanó. Isaías 38:3. Y dijo, oh Hashem, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable en tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, miren, y nuevamente lo vuelvo a repetir y no me cansaré, si hay alguien que es libre son las mujeres y no los varones, y somos más esclavos nosotros porque no estamos libres en nuestro sentimiento. Así es que en la primera ocasión que tengamos, ya bien sea viendo una película, lloren. Y les voy a dar una recomendación, no hay una película que a mí en lo particular me hace llorar. Esta película que a mí en lo particular me hace llorar, y es la única que recuerdo, se llama Cuando un hombre ama a una mujer. Y de verdad cada vez que la veo me hace llorar. Y me gusta porque yo veo la tragedia humana, pero ahora en contrapartida. Lo tradicional es que la mujer sufra y que el hombre sea el tremendo, y en esta película es al revés. Pero no sufro porque él es el que sufre, sino sufro porque verdaderamente es la condición humana. Yo se les recomiendo mucho que la renten, que la vean y que puedan llorar si es que les da el mismo sentimiento que a mí. También se puede llorar no nada más por enfermedad, no nada más por que un familiar parta, sino también por amargura. Isaías 22:4. Por esto dije, dejadme llorar amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, decía el profeta, que lo dejaran llorar precisamente. Jeremías 31:15. Así ha dicho Hashem, voz de oído en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos que perecieron. Entonces, a lo largo de la Biblia hay infinidad de formas en las cuales vemos que verdaderamente los sentimientos estaban a flor de piel y se ejercitaba precisamente el llorar. Y uno de esos casos tremendos fue precisamente lo que registra el libro de Esdras y de Nehemías. Muchas veces nuestro pueblo lloró. Esdras 3:7, Ezra
y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro. Estaban algunos llorando tan frenéticamente como otros estaban tan alegres frenéticamente. ¿Saben cuál es el versículo, el pasuk más pequeño de la Biblia? Yeshua lloró. Yeshua lloró. El mejor ejemplo que tenemos de cómo se debe de guardar la Torah, Yeshua, nuestro amado Mesías, lloró. Y ya por último, y con esto quiero concluir, y es una recomendación para todas aquellas que son esposas y que ven que en algún momento dado de la vida de sus maridos ellos quieren llorar. Yo les voy a recomendar a todas las mujeres una cosa: cuando vean a sus maridos susceptibles a llorar, esa es una recomendación. No digan nada, no hace falta. Nada más lleguen con él y abrácenlo. Suficiente. No le pregunten en ese momento por qué, no pregunten absolutamente nada, nada más abrácenlo. Desde la sinagoga Beth Derech, el rabino Mijael Ávila y la congregación de Beth Derech les mandamos nuestro shalom. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.